Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es uno de los 7 mensajes que el Señor comparte con 7 iglesias distintas. En esta oportunidad lo hace con la iglesia ubicada en la ciudad de Laodicea, una ciudad que fue fundada allá del año 250 a.C. por Antíoco II, si no mal recuerdo. Y le puso Laodicea justamente por el nombre que llevaba su esposa. De forma curiosa, como detalle nada más, nada relevante para el mensaje, pero esta señora Laodicea terminó matando a su esposo, lo envenenó. Parece que no le gustó la idea de que una ciudad llevara su nombre, o algo, por supuesto, no estaba bien en el matrimonio. Pero ¿por qué les quiero hablar de este mensaje? Porque creo que describe la situación en la que algunos hemos estado, en la que algunos estamos o en la que podemos estar en el futuro. Ahora, hay una característica que a mí me parece llamativa de esta carta en relación con las otras 6. Tiene la macabra distinción de ser la única de las 7 iglesias mencionadas de la que no hay nada bueno que decir. Hay una iglesia en la que todo va bien, hay otra en la que las cosas no van tan bien, pero el Señor se da a la tarea de mencionarle algunas cosas buenas. Pero en este caso, esta iglesia sí la sacó del estadio, parece que no tiene nada bueno. Y el Señor no mencionó ninguna virtud, algo digno de destacarse. Es más, pareciera ser una de las cartas más fuertes entre las otras. Y aquí es importante tratar de entender el contexto para poder captar mucho mejor el mensaje que intenta transmitir el Señor a esta iglesia. Les cuento, Laodicea era una ciudad muy poderosa económicamente hablando. Sin embargo, tenían un problema, el suministro del agua. Ellos no tenían una fuente de agua potable para saciar la sed del pueblo. A pesar de la riqueza, ese era un problema muy serio. Sin embargo, como ustedes observarán en pantalla, cerca de Laodicea estaban Hierápolis y estaba Colosas. Hierápolis era conocida por sus aguas termales. Estaba en una posición alta en comparación con Laodicea. Colosas estaba también por ahí cerca, a diferencia de Hierápolis, era conocida por sus aguas frías, potable a propósito también. El tema es que geográficamente conviene de que sea Hierápolis el que le comparta el agua. Estaba como a 10 kilómetros aproximadamente. Agua muy caliente. Se inventan un oleoducto ahí muy natural y básicamente transportan el agua desde Hierápolis hasta la Odisea. Insisto, aguas termales, aguas calientes. En el viaje, el agua va perdiendo su temperatura, va bajando, y en lugar de llegar caliente, llegaba tibia. Pero no solamente eso, sino que también el conducto en el que viajaba estaba compuesto por varios minerales. Por lo tanto, no solamente llegaba tibia, sino que llegaba amarga. No era nada potable. Así que en este contexto el Señor les dice algo que de seguro ellos habrán captado, la metáfora, la representación de las palabras. Porque cuentan que cuando un viajero visitaba la Odisea y quería tomar agua, al consumirla, la terminaba vomitando, de tan fea que era. Entonces el Señor usa todas estas imágenes para decirle a esta iglesia: a ver, así es el cristianismo que ustedes están mostrando. Es vomitable. No es nada bueno. Ahora, esta ciudad tenía de paso esta frustración de ser una potencia económica de la región, tener vecinos con aguas termales
que a propósito también tenía propiedades curativas, como ustedes sabrán. Ayuda mucho a personas que sufren de distintas dolencias. Y por el otro lado tenían a Colosas, con aguas muy frías y potable, rica para consumir. Si alguien se sentía cansado, Colosas era el destino. Si alguien estaba enfermo, Hierápolis era el destino. Pero la Odisea no era necesariamente un centro turístico por estas cosas. Entonces, Dios le dice a esta iglesia: no estás ofreciendo ni refrigerio para los espiritualmente cansados, ni sanidad para los de espíritu enfermo. A menudo, cuando escuchamos nosotros, no eres ni frío ni caliente, es decir, no estás ni lejos de Dios ni cerca de Dios. Pareciera que es la interpretación popular, pero en realidad, en el contexto no es necesariamente a lo que se está refiriendo. Acá, lo que el Señor le está diciendo es: no sos ni como las aguas de Colosas, que dan refrigerio a los cansados, ni como las aguas de Hierápolis, que dan sanidad, aliento al que está enfermo. Sos tibio. Has perdido la razón de ser, iglesia. Y eso lo rechazo. Y eso no es correcto. Sus obras, por lo tanto, eran estériles. Y aquí está una gran lección inicial para cada uno de nosotros como iglesia. Mis estimados, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de convertirnos en un manantial que ofrezca refrigerio y sanidad a las personas que lo necesiten. En la vida, ustedes y yo nos vamos a encontrar con gente que necesita descanso, porque están muy agotada de las luchas personales. Necesitan bañarse en las aguas frías de Colosas. La iglesia debería de ser algo por el estilo. Y hay otros que están enfermos por causa de las heridas del pecado. Necesitan bañarse en las aguas termales de Hierápolis. Pero muchas veces nosotros, en lugar de ser aquellos que alienten y aquellos que sanan, somos tibios, indiferentes al dolor de los demás. No nos involucramos, entre otras cosas porque probablemente estamos más interesados en nuestros propios problemas, en nuestro propio desgaste y en nuestras propias enfermedades, que no hay chance para estarse preocupando por los problemas de otros. Alguien dirá por ahí: ya tengo suficiente con los míos, ¿y para qué meterme con los problemas de los otros? Pero olvidamos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le escribió a los de Tesalonicenses. En la primera carta, capítulo 5, versículo 14, él les dijo: animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Porque en la iglesia hay de todo. Hay gente que vive agotada, desgastada, frustrada o decepcionada por las constantes luchas de la vida y que sienten que, por ejemplo, que por más que oran no consiguen respuestas, su circunstancia no cambia. Y saben, una de las situaciones que se vuelven más recurrentes es que en el contexto de iglesia en el que vivimos, en nuestra región latina, pareciera que es cada vez más difícil en encontrar sitios donde la gente pueda mostrarse vulnerable y decir: ¿sabes qué? Estoy cansado de estar luchando en la vida. Oro y no tengo respuestas. O si no, en el otro extremo, gente que se siente que es difícil poder abrirse con otros para contar sus pecados, sus tentaciones, los hábitos ocultos con los que está luchando. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos crecido en un contexto que acusa, que señala más rápido de lo que es capaz de sanar, que lo que es capaz de restaurar. Y evidentemente el pecado se tiene que confrontar, pero al pecador se le tiene que ayudar a sanar, se le tiene que ayudar a restaurar. Y la Odisea aparentemente había olvidado su misión. Si ustedes recuerdan, en un momento Jesús va a una sinagoga, se para delante del grupo de personas que estaban ahí y abre las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 61, y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. Se vuelve esto la proclama de su misión. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres,
Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados roble de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Ahora, alguien dirá, bárbaro Alberto, pero eso era la misión de Jesús, no la mía. No, error, también es la nuestra como iglesia. Es exactamente la misma misión que todos deberíamos de abrazar. Sin embargo, no es así muchas veces. La pregunta es, ¿por qué nos mostramos indiferentes ante este tipo de situaciones? Y si ustedes siguen leyendo la carta de Apocalipsis, se van a encontrar con una razón importantísima y a la misma vez grave. Versículo 17 del capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De hecho, ese es el título del mensaje que les quiero compartir. Pobre, ciego y desnudo. Ahora, esta es una descripción bastante fuerte para una iglesia. Y para captar mejor la idea, es importante entender algunas características que tenía la ciudad de Laodicea. Por ejemplo, número 1, era conocido por ser un centro financiero. Para Roma, Laodicea era, por lo tanto, una ciudad clave a nivel económico, muy importante. Habían demostrado que eran capaces de salir adelante por su propia cuenta. Es más, hay un hecho histórico bien llamativo. Allá por el año 61 después de Cristo, hubo un terremoto en la región y devastó todas las estructuras de Laodicea. Todo se vino abajo. Ellos ya tenían poder económico. Roma envía a sus emisarios. Y escuchen esto, le llegan a preguntar si necesitan que Roma les ayude, que Roma está dispuesto a proveerles lo que requieran para que se levanten una vez más. ¿Saben qué respondieron los estimados de la Odisea? Es curioso, pero en los libros de historia lo encuentran. Ellos dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad. Justamente lo que el texto de Apocalipsis nos describe. Somos ricos. Ahora, estaban devastados por un terremoto, pero somos ricos. No te necesitamos. Sigue siendo la misma actitud con la que a veces nosotros nos planteamos delante de la vida. ¿Necesitas ayuda? No, no la necesito. Tengo todo lo que requiero. Yo sé cómo salir adelante. ¿Estás seguro que no necesitas que alguien te ayude? No, no necesito a nadie. Hey, pero me parece que tu familia requiere alguna ayuda extra. No sé, a lo mejor tal vez considerás la consejería, tal vez considerás el consejo de alguien maduro que te pueda permitir proveer algún nivel de sabiduría para tomar decisiones correctas. Y uno dice, no, soy rico, me he enriquecido solo, todo lo que tengo lo he logrado solo, así que no necesito a nadie. Ahora, es interesante, pero ellos lo lograron. Al final es cierto, lo lograron. Salieron adelante. Es más, cuando ustedes leen, por ejemplo, los libros de historia de Tácito, es un historiador romano. Tácito cuenta en los Anales, así se llama su libro, lo siguiente: una de las ciudades más famosas de Asia, la Odisea, fue en ese mismo año derribada por un terremoto y sin ninguna ayuda de nosotros se recuperó por sí sola con sus propios recursos. ¿Saben qué es peligroso? Por extraño que parezca, cuando yo por orgullo resisto recibir ayuda y decido salir adelante por mi propia cuenta y tengo éxito en el proceso, qué difícil va a ser que yo reconozca el orgullo. Qué difícil va a ser que reconozca que estoy mal, aunque me están saliendo bien las cosas. Es más difícil reconocer que uno está mal cuando las cosas te están saliendo bien, por raro que suene. Porque evidentemente
Es más fácil decir estoy mal cuando todo, por supuesto, obvio, me está saliendo mal. Pero el éxito en la vida no siempre ha definido que yo he hecho las cosas bien. No siempre. Porque muchas veces ustedes y yo podemos tener éxito de forma equivocada, en las cosas equivocadas, en los tiempos equivocados, ignorando que hay asuntos que tienen que ser resueltos en nuestro corazón. Por lo tanto, esta iglesia lo que estaba era segura de su propia prosperidad. La riqueza que reivindicaba esta iglesia no solamente era material, seguramente era también una riqueza espiritual. Es decir, no, tranquilos, somos muy espirituales, tan espirituales que ni a Dios necesitamos. Y uno dice, qué locura, qué absurdo. Bueno, probablemente el orgullo nos vuelve absurdos muchas veces. Somos tan buenos cristianos que ni de Cristo necesito. Eso es imposible. Tal cosa no se puede. Pero en la vida pareciera que modelamos ese tipo de patrón. Pareciera que nos conducimos con ese tipo de mentalidad. Y una persona con ese tipo de mentalidad no podrá orar aquella parte del Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, hey, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? No se puede orar así cuando uno se cree autosuficiente. Porque uno llega a la conclusión que el pan de cada día me lo puedo dar a mí mismo y no necesito a Dios para darme el pan. Ahí me conduce el orgullo. Ese era el mensaje que le estaban dando a la Odisea, pero no fue la única iglesia que recibió un mensaje similar. Miren por ejemplo a Pablo en 1 Corintios 4, verso 8. Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan, les dijo Pablo, que ya se han vuelto muy ricos y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda. Ahora, Pablo por supuesto no les estaba aprobando eso, era la ironía. Ustedes se creen muy ricos y creen que no me necesitan, que no nos necesitan. Ustedes creen que está bien y piensan que no requieren ayuda. Crees, pero una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Es decir, hey, no se confundan, dice Jesús. No porque tengas muchos recursos, no porque tengas mucho conocimiento, no porque te has salido con la tuya durante todo este tiempo, creas de que la respuesta o la reacción o el resultado va a ser una vida larga y feliz. No. No te equivoques, Alberto, me estaría diciendo el Señor. No te equivoques. Y más adelante cuenta una historia. Aprovecha Jesús para contar una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Miren qué problema que tenía este hombre. ¿Qué hago ahora que no sé qué hacer con toda esta ganancia? Eso es como que usted vaya al banco a depositar los ahorros, sus ganancias, las ganancias del mes, y el banco le diga, Alberto, fíjate que no te puedo recibir la plata. Es que es tanto la plata que tenés que no tengo espacio para guardarla. Este es el problema que tenía este hombre. Le había ido tan bien que ¿dónde mete todo? ¿Dónde metía la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Noten la reflexión de él. Tenés bastante. Y tenés bastante como para muchos años. Entonces, tómalo con calma. Come, bebe y diviértete. Esa fue la reflexión de él. Tengo lo suficiente para vivir seguro, a disfrutar la vida, a pasarla bien. Pero Dios le dijo, tonto. ¿Por qué? Por guardar. Porque le fue bien, por eso es tonto. No, claro que no. No es tonto por eso. La tontería aquí está vinculada a su confianza en lo que había logrado, en la seguridad de lo que había logrado. Esa era la tontería. Ganar mucho no es de tontos, eso está bien. Guardar, ahorrar, no está mal, está bien en un sentido. Pero ese no era el problema de él. La tontería estaba en el hecho de que su seguridad la había puesto en aquello que él había acumulado.
Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo, 1 Timoteo 6, verso 17, que no se llenen de orgullo. Porque hay una tendencia en el ser humano. A ver, pareciera que cuanto más tenemos, y no necesariamente solo plata, más conocimiento, más conexiones, más influencia, más poder, más de lo que ustedes quieran. Mientras más tenemos, más nos creemos. Pareciera ser una ecuación que siempre va de la mano. Más tengo, más me creo, más soy. Porque pongo mi identidad en base a lo que voy consiguiendo. Ahí pongo la identidad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hey, decirles que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero. Porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Y en el versículo que sigue, añade Pablo, diles que hagan el bien, que se hagan ricos ¿en qué? En buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Por lo tanto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, entre otras cosas, lo que también estaba diciéndole a los corintios y lo que Juan le estaba diciendo a través de la carta de Apocalipsis a la Odisea, hey, ¿saben qué? La riqueza no consiste en cuánto soy capaz de acumular. La riqueza consiste en cuánto soy capaz de desprenderme para ayudar, para compartir, para mostrar la generosidad, la compasión y la misericordia del Señor. Dios te bendice, entre otras cosas, para ser un brazo de bendición para otros también. No es la acumulación lo que me vuelve rico, es aprender a desprenderme. Aprender a desprenderme es lo que me vuelve a alguien realmente rico en el reino de los cielos. Pero volvamos a Apocalipsis. Esto no lo miraba la Odisea. Ellos decían, somos ricos. Y el Señor les dice, y no sabes, verso 17, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea se enorgullecía de tres cosas. Lo primero ya lo mencioné, de su poder económico. Tenía mucha plata. Número 2, de su industria textil. En la Odisea se vendía la lana más preciada de la región. Era un color violeta, tirando a negro en realidad, cuentan los historiadores. Pero era tan preciada aquella lana que eran famosos justamente por el textil. Adicional a esto, eran muy reconocidos por el centro médico que habían construido. Sus doctores eran de los más reconocidos, mayores prestigios allá en la zona. Por dos razones particulares. Número 1, habían inventado un ungüento que servía para los malestares del oído. Y 2, por un colirio que se usaba para los problemas de los ojos. Por estas tres cosas, ellos se sentían muy orgullosos. Ahora, ¿por qué es importante esto que les menciono? Sí. Porque lo que el Señor les dice, y presten aquí atención porque me parece interesante la forma en la que el Señor les manda este mensaje. Les está diciendo, ustedes son pobres, ciegos y desnudos. Se creen ricos, son pobres. Venden el mejor colirio del mundo para ayudar a los que tienen problemas de la vista y ustedes están ciegos. La tela que ustedes venden viste a los más grandes reyes, viste a la región entera, pero viven desnudos. Están desnudos. El mensaje es fuerte, por lo tanto, porque lo que les está diciendo es, te crees esto, pero sos aquello. Pareces esto, pero en realidad no lo sos. Y a continuación les da un consejo, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, y noten que dice aconsejo.
Ustedes van a encontrar muy pocas veces expresiones como esta: te sugiero, te aconsejo. Encontramos mandamientos, ordenanzas, leyes en la Biblia, pero consejos como que no es la tónica. Ama a tu esposa, haz esto. No son opciones, hacelo y punto. Pero aquí el Señor a esta iglesia le te aconsejo, te sugiero, considéralo. Planteate la posibilidad de hacer esto. Noten la forma en que se lo dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Querés ser rico? Le está diciendo: cómprame oro refinado y refinado en fuego. 2, vestiduras blancas, no las negras que vendés, esa lana. No, esa no, la blanca. Vestiduras blancas para vestirte. Y 3, y unge tus ojos con colirio. Ese que haces, que lo vendés y te va bien, úsalo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Noten por favor estas 3 cosas que el Señor le pide que haga. Primero le dice: compra oro refinado en fuego. El oro se refina en fuego. En ese proceso las impurezas son eliminadas. Lo que le está diciendo es: necesito que pases por un proceso de refinamiento en tu vida. Un proceso a través del cual te vas a dar cuenta que tu verdadera riqueza no está en aquello que has acumulado a nivel material o a nivel de conocimiento. Tu verdadera riqueza está en entender la riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual pasa única y exclusivamente al tener una comunión con el Señor, que provocará una vida sin impurezas, una vida de santidad, con fallas como cualquiera, claro, pero que será refinado constantemente, porque la verdadera riqueza de la vida consiste en entender que el Señor es mi pastor y que es por Él que nada me faltará. Es por Él que nada le va a faltar tampoco a usted. Número 1. Número 2, le dice: hey, compra ropa blanca para vestirte. ¿Por qué? Porque el Señor les dice: están desnudos. Ahora, la desnudez para aquella gente no es lo mismo que para nosotros. Hoy usted se publica una foto en Instagram, en cualquier otra red, desnudo, y usted se hace famoso. Si no tiene muchos seguidores, es una manera en la que probablemente se va a hacer muy famoso. Va a tener varios seguidores. Pero en aquella época la desnudez era una señal de vergüenza, de humillación. De hecho, como dato curioso, usted si quiere probarlo, hay varios ejemplos, pero vaya a uno si quiere. Isaías 20, no está en pantalla, pero lo puede buscar si quiere ahorita en la Biblia. Isaías 20, versículo 4, Dios le pide a Isaías que durante 3 años y medio ande desnudo, descalzo, y literalmente, así lo dice, mostrando las nalgas. Literalmente, no estoy añadiendo, así lo dice. 3 años y medio, desnudo, descalzo y mostrando las nalgas. ¿Por qué? Le quería dar una lección a los egipcios. Dios les estaba diciendo a través de este ejemplo: así como Isaías atravesará un tiempo de vergüenza y humillación, porque lo verán durante 3 años y medio, desnudo, descalzo y mostrando las nalgas, lo mismo les va a pasar a ustedes. Asiria vendrá y los va a dominar, los va a humillar y los va a avergonzar. Vean en Isaías lo que les va a pasar a ustedes. Era básicamente la lección. Por lo tanto, cuando aquí Dios le está diciendo a la Odisea: estás desnudo, te debería dar vergüenza la vida que llevas. Es humillante. Pero quiero pedirte que te vistas de ropas blancas. Lo blanco en las Escrituras a menudo representan la justicia, la pureza.
vístete de ropas blancas, revestidos de un nuevo hombre, decían los apóstoles. Vístanse de una nueva manera. Me gustó lo que leí entre los comentaristas. Hubo uno que dijo esto: no tiene sentido que uno adorne su cuerpo cuando no tiene nada con que adornar su alma. No tiene caso. Somos una generación tan preocupada por adornarnos por fuera y tan despreocupada por adornarnos por dentro. Y el llamado del Señor es justamente ese: adorna tu alma, adorna tu ser interior. Y tercero le dice: unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas transparentemente lo que sos en realidad. Alberto, necesito que te veas tal y como yo te veo. Que veas realmente lo que no está bien y no te has dado cuenta que no está bien. Y después el Señor termina este mensaje con unos versículos probablemente conocidos, uno más que otro. Yo reprendo, dice el verso 19, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque lo que le está diciendo es duro. Reprendo y castigo a los que amo. ¿Se imaginan a Dios como un papá hablando con un hijo a quien le está diciendo algo bien feo? Bien feo en el sentido no de grosero, sino de ser un mensaje fuerte. Le está diciendo: a ver, ¿cómo te explico, Alberto? Vos pensás que estás bien, pero estás mal. Creés que tenés lo que se requiere, pero no lo tenés. Me has descuidado. Te crees muy espiritual, pero no sos espiritual. Estás lejos de mí. Te crees rico, pero estás pobre. Estás pobre, estás ciego y estás desnudo. Yo sé que esto te duele escucharlo, pero si te lo estoy diciendo es porque te amo. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso arrepentite. Cambia de dirección, porque no podés seguir viviendo de esta misma manera. Cambia de dirección. Pide ayuda. Busca cómo revestirte de un nuevo hombre, de una nueva manera. Cambia hábitos. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y luego añade un versículo que la mayoría creo que lo conoce, quizás uno de los más reconocidos de las Escrituras. El versículo 20 de capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un versículo que a menudo lo aplicamos para evangelismo. Y sí, lo podemos aplicar, claro, para evangelismo. Pero la intención original es otra. Este no es un versículo para gente incrédula. Originalmente la intención es para una iglesia. Y la idea más o menos es esta. Es una iglesia que se siente bien, está muy próspera, muy rica, muy bien. Y allá el Señor en aquella puerta, tocando. ¡Hey! Está bonito cómo cantan. ¡Hey! Qué bonito que están haciendo esto. ¡Hey! Pero me abren. Me abren. Haciendo iglesia y sacando a Cristo. Diciendo que soy cristiano, pero sin tener comunión con Cristo. Y por eso Él me está diciendo: Alberto, hey, estoy tocando a la puerta, estoy llamando. Si me estás oyendo y me abrís, estoy dispuesto a entrar y que cenés conmigo y yo con vos.
que compartamos otra vez. Porque me sacaste. Me sacaste de tus decisiones, me sacaste de tu vida. Sí te veo los domingos, sí te veo los miércoles, sí te veo los sábados, sí te veo. Sí veo que levantas manos, que cantas, sí te veo. Sí veo que sos fiel en muchas otras cosas, en tu servicio. Pero en el día a día, me sacaste, Alberto. Me sacaste. Y el problema, Alberto, es que te sentís bien así. Estás ciego. No estás bien, Alberto. Al comienzo les dije que este era un mensaje que para mí era importante reflexionar, porque puede que en el pasado haya estado ahí. Yo he estado ahí, sintiéndome bien y no estaba bien. Y les dije también que hay algunos que probablemente están en esa etapa. O algunos, ojalá que no, pero puede que estén en el futuro, en esa etapa de la vida. Pero ¿saben qué es lo esperanzador? Al comienzo él dice, no sos ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero sos tibio. Y como sos tibio, te he de vomitar. No lo ha hecho todavía, lo va a hacer. Es una declaración de intenciones. Pero en el fondo, ¿saben qué es? Es una advertencia de amor. Porque cuando ustedes ven el texto en el original, en realidad es algo que todavía no ha hecho, pero que de continuar por la vereda en la que nos estamos conduciendo, inevitablemente sucederá. Inevitablemente. ¿Por qué? ¿Recuerdan al apóstol Pablo diciendo, porque el Señor resiste a los soberbios, pero se place con los humildes? Resiste. Es la misma idea del vómito. Porque al final, ¿qué es el vómito? Es esa reacción del cuerpo rechazando algo que no debe de estar en el organismo. Por la razón que sea, pero no debe de estar en el organismo. No puede mantenerse en el organismo. Por lo tanto, lo tiene que rechazar. Y el vómito se vuelve la reacción natural del cuerpo. Mi pecado provoca que me distancie de Dios. Pero la buena noticia es que el Señor dice, ¿sabes qué? Si te digo esto es porque te amo. Te pido que te arrepientas. Porque hay formas de salir adelante. Se puede cambiar. Se puede dar un giro. Se puede dar el giro. Es la carta quizás más dura entre las 7. Pero también aún ahí hay gracia del Señor. Aún ahí hay misericordia del Señor. Porque aún ahí el Señor me habla. Cuando creo que no lo necesito, Él llega y me dice y toca a mi corazón, Alberto, si me necesitas. Si me necesitas. Muchas veces nuestros mensajes han sido dirigidos para aquellos que, si usted está enfermo, si usted no tiene plata, si usted tiene problemas, venga a Cristo. Y creo que por supuesto el mensaje va para ellos, ¿sí o no? Pero si usted cree que está bien, también necesita a Cristo. Si a usted le está yendo bien, también necesita a Cristo. Si estás teniendo éxito empresarial, también necesitas a Cristo. También lo necesitas. No solamente aquellos que están afligidos, todos los necesitamos. Porque aquel, por causa de su condición de miseria espiritual, y aquel, por causa de su condición de orgullo, que cree que no necesita. Y está igual que el otro en realidad, solo que se expresa de forma distinta.
Por eso el mensaje es: Dios le ama y le quiere y va a cambiar. Él te ama, recuerden eso, te ama tal y como sos, y no por cómo deberías de ser, pero te ama tanto que va a cambiar lo que sos. Te ama tanto que va a cambiar lo que sos. El pastor David Spencer solía decir al final de sus mensajes: venga Cristo, así como está. No diga voy a cambiar y luego entregaré mi vida. No, así como está. No, así le recibe el Señor, así como. Y es cierto, así te recibe el Señor. Él se va a encargar de cambiar, porque yo no me puedo cambiar a mí mismo. Creo que me puedo cambiar a mí mismo, creo que me puedo levantar a mí mismo, pero no puedo. No se puede. El corazón es engañoso y perverso, te hace creer lo que realmente no sucede. Pero Él sí puede hacer todas las cosas nuevas. Amén. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos. Y creo que el Señor está llamando a la puerta de varios en este lugar, en este momento. De todos en realidad. Pero me quiero dirigir particularmente a dos grupos de personas: a aquellos que nunca le han rendido su vida al Señor, y a aquellos que a lo mejor sí lo hicieron, pero han tomado distancia de Dios. Si ese es su caso, o uno o el otro, le voy a pedir que haga una oración. Le quiero guiar en una oración. Señor Jesús, reconozco que te necesito, que no puedo solo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes a caminar fiel a tu palabra. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como tu hijo.